cosm. Whoosh. Imagina que todas las noches de tu vida contemplas el rostro de un amigo que invariablemente se vuelve hacia ti mostrando solo un lado. Conoces cada rasgo de ese rostro, cada arruga, cada cicatriz, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara vespertina. Pero, ¿qué yace detrás de esa cabeza? ¿Qué secretos oculta ese lado, el que nunca has visto y tal vez nunca verás? Esta es precisamente la relación que une a la humanidad con la luna, nuestro vecino cósmico más cercano, nuestro compañero eterno, nuestra deidad nocturna que iluminó el camino de los primeros cazadores e inspiró a los primeros poetas. La luna ejecuta su majestuosa danza alrededor de la Tierra, pero esta danza obedece a una regla extraña y notable. Nuestro satélite siempre nos enfrenta con el mismo hemisferio. Este fenómeno, llamado acoplamiento de marea o rotación sincrónica, significa que a lo largo de toda la historia de la civilización humana, desde las primeras pinturas rupestres hasta el momento en que lees estas palabras, solo hemos visto aproximadamente el 59% de la superficie lunar. El 41% restante permaneció oculto, como un capítulo prohibido en el libro de la creación. Este lado invisible de la luna no es oscuro, en el sentido literal. La luz solar lo ilumina con la misma generosidad que al lado visible, y allí también existen día y noche, amanecer y atardecer. Pero para los ojos humanos, este lado permaneció como un territorio oscuro de lo desconocido, un punto en blanco en el mapa del cosmos que provocaba la imaginación de astrónomos, escritores de ciencia ficción y cualquiera que alguna vez haya reflexionado sobre los misterios del universo. ¿Por qué la luna oculta su segundo rostro de nosotros? La respuesta reside en el abrazo gravitacional entre nuestro planeta y su satélite, un abrazo que ha durado miles de millones de años y que gradualmente frenó la rotación de la luna hasta que el periodo de su rotación alrededor de su propio eje coincidió perfectamente con el periodo de su revolución alrededor de la Tierra. Este es un vals cósmico cuya coreografía fue construida por fuerzas gravitacionales a lo largo de épocas en las que la vida aún no existía en la Tierra, ni siquiera en sus formas más simples. Pero, ¿qué existe allí, en ese lado eternamente vuelto lejos del planeta azul? ¿Qué montañas se elevan sobre sus llanuras desérticas? ¿Qué cráteres conservan la memoria de colisiones que ocurrieron cuando la Tierra aún se enfriaba tras su formación? ¿Hay bases alienígenas allí, como supusieron los escritores de mediados del siglo XX? ¿O yacen ocultas claves para comprender el origen de nuestro sistema solar? Este misterio atormentó a la humanidad durante milenios, pero solo en las últimas décadas hemos podido finalmente echar un vistazo detrás del telón cósmico. Lo que descubrimos allí resultó simultáneamente decepcionante y emocionante, simple e increíblemente complejo, familiar y completamente extraño. El lado lejano de la luna no alberga alienígenas ni artefactos antiguos, pero preserva algo mucho más valioso: claves para comprender la historia de nuestro entorno cósmico, una crónica de cataclismos y transformaciones que moldearon el rostro del sistema solar. Esta es una historia sobre cómo la humanidad aprendió a ver lo invisible, cómo enviamos nuestros ojos y oídos a la órbita alrededor de otro mundo, cómo pisamos una superficie que había estado oculta a nuestra especie a lo largo de toda la evolución de la vida en la Tierra. Es un relato del triunfo de la curiosidad humana sobre las limitaciones naturales, del método científico que nos permite expandir las fronteras de lo conocible, de las tecnologías que transforman los sueños en realidad. El viaje hacia la comprensión del lado lejano de la luna no es meramente una historia sobre exploración espacial. Es una metáfora del propio proceso del conocimiento, un recordatorio de que detrás de cada descubrimiento acechan 10 nuevas preguntas, de que el mapa de la realidad nunca estará completo, de que el universo es inagotable en su diversidad y complejidad. Cuando miramos a la luna colgando en el cielo nocturno, no vemos solo una bola de roca, sino un símbolo de todo lo que permanece inexplorado, de todo lo que aún está por descubrirse. Prepárate para embarcarte en un viaje más allá del borde del mundo visible, hasta donde el polvo lunar preserva secretos de 4.500 millones de años, donde cuencas gigantes testifican catástrofes cósmicas de escala inimaginable,
donde el silencio es absoluto y los horizontes nunca han visto el brillo azul de la Tierra. Bienvenido al lado lejano de la Luna, un lugar que es simultáneamente uno de los rincones más cercanos del cosmos para nosotros y uno de los más enigmáticos. Para comprender qué se oculta en el lado lejano de la Luna y por qué permaneció como un misterio durante tanto tiempo, primero debemos entender la mecánica celeste, esa elegante matemática del movimiento que gobierna la danza de los cuerpos cósmicos. La historia del acoplamiento de marea es una historia sobre la paciencia de la gravedad, sobre una fuerza que actúa lentamente pero inexorablemente, moldeando la arquitectura de los sistemas planetarios a lo largo de miles de millones de años. Cuando la Luna se formó, según la hipótesis más aceptada hoy en día, como resultado de una colisión catastrófica entre la joven Tierra y un planetesimal del tamaño de Marte que los científicos llamaron poéticamente Theia, en honor a la titánide de la mitología griega, rotaba alrededor de su eje mucho más rápido. Imagina a un patinador artístico entrando en un giro rápido, brazos pegados al cuerpo, girando hasta crear un borrón de movimiento. Así rotaba la joven Luna en el cielo sobre la Tierra primordial, completando una rotación completa alrededor de su propio eje tal vez en cuestión de horas. Pero la gravedad es un escultor paciente. La Tierra, siendo significativamente más masiva que la Luna, 81 veces más pesada, para ser precisos, ejerció una poderosa influencia de marea sobre su satélite recién nacido. Para entender la esencia de las fuerzas de marea, imagina estirar una pelota elástica. Un lado experimenta una atracción más fuerte que el otro, y la pelota se elonga en una forma elipsoidal. Lo mismo le ocurrió a la Luna bajo la influencia de la gravedad terrestre. La Luna no es un cuerpo absolutamente sólido. En el momento de su formación, era un océano de roca fundida, una bola de fuego resplandeciente en el vacío cósmico. Más tarde, cuando su superficie se enfrió y solidificó, aún conservaba cierta plasticidad, una capacidad para deformarse bajo fuerzas externas. El campo gravitacional de la Tierra creó protuberancias de marea en el cuerpo de la Luna, regiones donde el material del interior lunar se elevaba ligeramente en la dirección hacia la Tierra y en la dirección opuesta. Estas protuberancias de marea son la clave para entender la rotación sincrónica. Cuando la Luna rotaba más rápido de lo que orbitaba alrededor de la Tierra, estas protuberancias no podían mantenerse al ritmo del cambio de dirección hacia nuestro planeta. Surgió fricción, resistencia interna dentro del interior de la Luna que gradualmente disipaba la energía rotacional en forma de calor. Esto puede compararse con los frenos de una bicicleta. Las pastillas presionando contra la rueda convierten la energía cinética del movimiento en energía térmica, frenando la bicicleta. De la misma manera, la fricción de marea frenó la rotación de la Luna. Este proceso avanzó increíblemente lento según los estándares humanos. Cada siglo la Luna se ralentizaba por fracciones de segundo. Pero el cosmos tiene tiempo en abundancia. 1.000.000 de años, 10 millones, 100 millones de años pasaron mientras la Luna perdía gradualmente la velocidad de su rotación. Los cálculos muestran que el proceso de acoplamiento de marea para la Luna se completó relativamente rápido según estándares geológicos, tal vez dentro de los primeros 10 a 100 millones de años tras su formación. Finalmente llegó el momento de equilibrio, un estado que los físicos llaman acoplamiento de marea o órbita sincrónica. El periodo de rotación de la Luna alrededor de su propio eje se hizo igual al periodo de su revolución alrededor de la Tierra. Ambos periodos hoy comprenden aproximadamente 27,3 días terrestres. En este estado, la protuberancia de marea en la Luna siempre está dirigida exactamente hacia la Tierra, y ya no hay desplazamiento que cause fricción. El sistema alcanzó la estabilidad, un statu quo cósmico. Esto significa que cuando la Luna realiza una revolución completa alrededor de la Tierra, realiza exactamente una rotación alrededor de su eje. Imagina caminar en círculo alrededor de una silla en el centro de una habitación, pero siempre girando para enfrentar la silla. Durante un circuito completo, habrás realizado una rotación completa alrededor de tu propio eje vertical, pero una persona sentada en la silla siempre verá solo tu rostro, nunca tu espalda.
Así es exactamente como la Luna orbita la Tierra. Pero es importante entender el matiz: la Luna sí rota. El Sol ilumina todas las partes de su superficie a medida que se mueve a lo largo de su órbita. Cuando observamos la Luna nueva, cuando la Luna está posicionada entre la Tierra y el Sol, el lado lejano de la Luna está completamente iluminado por la luz del día, bañado en rayos solares. Cuando vemos la Luna llena, cuando la Tierra está posicionada entre la Luna y el Sol, el lado lejano está sumido en la noche lunar. El término lado oscuro de la Luna, popularizado en la cultura gracias al famoso álbum de Pink Floyd, es un error. Es más preciso hablar del lado lejano o oculto. El acoplamiento de marea no es en absoluto un fenómeno único en el sistema solar. Es más bien la regla que la excepción para los satélites planetarios. Todas las lunas grandes de los gigantes gaseosos, las 4 satélites galileanos de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, la luna más grande de Saturno, Titán, la mayoría de las lunas de Urano y Neptuno, están todas acopladas de marea y vueltas hacia sus planetas con un solo lado. Incluso el distante Plutón y su luna Caronte están mutuamente acoplados de marea, enfrentándose constantemente con los mismos hemisferios, como 2 bailarines congelados en una contemplación mutua eterna. Además, las fuerzas de marea continúan operando hoy en día, pero ahora afectan al sistema Tierra-Luna de manera diferente. La Luna causa mareas no solo en su propio cuerpo sino también en la Tierra. Lo observamos en el ascenso y descenso de las aguas oceánicas 2 veces al día. Estas mareas terrestres también están conectadas con la pérdida de energía a través de la fricción, en este caso, la fricción del agua contra el fondo oceánico y la costa. Como resultado, la Tierra está gradualmente frenando su rotación, y la Luna se está alejando de nosotros. Las mediciones realizadas utilizando reflectores láser dejados en la Luna por los astronautas de las misiones Apolo y las estaciones automáticas soviéticas muestran que nuestro satélite se aleja de la Tierra a una tasa de aproximadamente 3,8 centímetros por año. Esto es aproximadamente la misma tasa a la que crecen tus uñas. Parece una cantidad insignificante, pero si se extrapola a lo largo de millones y miles de millones de años, el efecto se vuelve dramático. En el pasado distante, la Luna estaba significativamente más cerca de la Tierra. Inmediatamente después de la formación, podría haber estado a solo 15 a 20.000 kilómetros de distancia, apareciendo en el cielo como un disco gigantesco que ocupaba una porción sustancial del firmamento. ¿Y en el futuro distante? Si nada perturba el curso de los eventos, la Luna continuará alejándose hasta alcanzar una distancia en la que la Tierra misma se vuelva acoplada de marea a la Luna. En ese momento, tanto la Tierra como la Luna estarán vueltas una hacia la otra con los mismos hemisferios. Un día terrestre se hará igual a un mes lunar, aproximadamente 50 días terrestres actuales. Por supuesto, esto ocurrirá tan lejos en el futuro, decenas de miles de millones de años, que el Sol probablemente ya se habrá transformado en una gigante roja y consumido tanto a la Tierra como a la Luna mucho antes de que se alcance ese estado. El fenómeno del acoplamiento de marea tiene profundas implicaciones para la habitabilidad de los planetas. Muchos exoplanetas descubiertos alrededor de otras estrellas orbitan muy cerca de sus estrellas madre, tan cerca que inevitablemente están acoplados de marea. Esto significa que un hemisferio enfrenta perpetuamente a la estrella, experimentando un día eterno, mientras que el otro está sumido en una noche eterna. En tales mundos, puede existir una estrecha zona crepuscular entre el fuego eterno y el hielo eterno donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida. Comprender el acoplamiento de marea nos ayuda a comprender no solo a nuestra Luna sino también el potencial para la vida en todo el universo. El astrónomo italiano Giovanni Cassini describió por primera vez con precisión la rotación de la Luna en el siglo XVII, aunque el fenómeno fue observado mucho antes que él. Pero fue Sir Isaac Newton, ese titán de la física cuyas leyes del movimiento y gravitación universal revolucionaron nuestra comprensión del cosmos, quien explicó por primera vez el mecanismo físico detrás de la rotación sincrónica. En su obra monumental, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687,
Newton sentó las bases matemáticas para comprender las fuerzas de marea. La teoría completa de la evolución de marea se desarrolló mucho más tarde, principalmente a través del trabajo de George Darwin, hijo del famoso naturalista Charles Darwin, a finales del siglo XIX. George Darwin, matemático y astrónomo, realizó cálculos detallados que mostraban cómo la fricción de marea podría haber frenado la rotación de la Luna y aumentado la distancia Tierra-Luna a lo largo del tiempo geológico. Su trabajo representó una de las primeras aplicaciones exitosas de la física para comprender la evolución de los sistemas celestes a escalas de tiempo inmensas. Hoy entendemos que el acoplamiento de marea de la Luna ocurrió relativamente temprano en su historia, lo que significa que durante la gran mayoría de la existencia de la Luna, tal vez 4,4 mil millones de sus 4,5 mil millones de años, un hemisferio nunca ha visto a la Tierra elevarse sobre su horizonte. Para ese hemisferio, la Tierra no existe como un objeto celeste visible. En cambio, experimenta un cielo donde el Sol y las estrellas giran en su procesión majestuosa, donde los puntos brillantes de los planetas ocasionalmente adornan los cielos, pero donde la gran canica azul-blanca de la Tierra nunca aparece. Esta asimetría fundamental, un lado enfrentando eternamente a la Tierra, el otro eternamente vuelto lejos, tiene profundas implicaciones no solo para la geografía lunar sino para cómo los humanos hemos experimentado y comprendido nuestro satélite. Durante toda la historia registrada, durante todas las noches en que los amantes miraron a la Luna, cuando los marineros navegaron por ella, cuando los poetas compusieron versos en su honor, cuando los antiguos astrónomos rastrearon sus movimientos para crear los primeros calendarios, todo este tiempo, solo vieron un rostro de ese antiguo compañero. El lado lejano permaneció como un misterio no por ninguna conspiración o ocultamiento, sino simplemente por la mecánica de reloj del movimiento celeste. Estaba oculto por las mismas leyes de la física que gobiernan todo, desde las manzanas que caen hasta las galaxias en órbita. Para ver más allá de ese horizonte, la humanidad necesitaría trascender su punto de vista terrestre, enviar ojos al espacio que pudieran mirar hacia atrás y revelar lo que siempre había estado allí, pero siempre había sido invisible. Mucho antes de que la humanidad poseyera la capacidad tecnológica para observar el lado lejano de la Luna, la imaginación humana ya había viajado allí innumerables veces. El hemisferio invisible de nuestro compañero celeste se convirtió en un lienzo sobre el cual soñadores, escritores y científicos pintaron sus especulaciones más salvajes, sus miedos más profundos y sus esperanzas más audaces sobre lo que podría existir más allá del alcance de la visión humana. El reconocimiento de que solo vemos un rostro de la Luna se remonta a la antigüedad. El filósofo y matemático griego Plutarco, escribiendo en el siglo I de la Era Común, ya entendía que la Luna siempre muestra el mismo rostro a la Tierra. Especuló sobre lo que podría existir en el otro lado en su diálogo, sobre el rostro que aparece en el orbe de la Luna. Aunque sus especulaciones eran más filosóficas que científicas, preguntándose si podría albergar paisajes diferentes o incluso vida. A medida que se desarrolló la astronomía telescópica tras las revolucionarias observaciones de Galileo Galilei en 1609, los astrónomos mapearon el lado cercano de la Luna con creciente precisión. Nombraron sus llanuras oscuras María, mares, creyendo erróneamente que eran cuerpos de agua. Catalogaron sus cráteres, montañas y valles. El rostro visible de la Luna se convirtió en uno de los cuerpos celestes mejor mapeados, solo superado por la Tierra misma. Pero el lado lejano permaneció obstinadamente inaccesible, un espacio en blanco en la cartografía lunar. Este espacio en blanco en el mapa atrajo naturalmente especulaciones. En el siglo XIX, a medida que la astronomía se volvió más sofisticada y la idea de vida extraterrestre ganó respetabilidad científica, algunos astrónomos se preguntaron si el lado lejano podría albergar condiciones diferentes a las del lado cercano. Tal vez, especularon algunos, había vastos depósitos de hielo de agua, o una atmósfera lo suficientemente densa como para sostener vida, de alguna manera protegida de la observación terrestre por su ocultamiento permanente.
El nacimiento de la ciencia ficción como género literario a finales del siglo XIX y principios del XX trajo una explosión de especulación creativa sobre el hemisferio oculto de la Luna. Julio Verne, en su obra pionera De la Tierra a la Luna, publicada en 1865, y su secuela Alrededor de la Luna, en 1870, envió a sus personajes en un viaje circunlunar que les habría dado vistas del lado lejano. Aunque la astronomía de Verne era notablemente precisa para su época, solo podía imaginar lo que yacía más allá del limbo visible. H. G. Wells, en su novela de 1891, Los primeros hombres en la Luna, pobló el interior lunar con una civilización completa de selenitas insectoides. Aunque sus alienígenas lunares vivían bajo tierra en lugar de específicamente en el lado lejano, su trabajo estableció un modelo para imaginar la Luna como un mundo que podría albergar secretos desconocidos para los observadores terrestres. El lado lejano, por su propia inaccesibilidad, se convirtió en una ubicación natural para tales civilizaciones especulativas. A medida que avanzó el siglo XX y el viaje espacial pasó de la fantasía a un logro futuro plausible, la especulación sobre el lado lejano se intensificó. El lado lejano se convirtió en un elemento básico de las revistas de ciencia ficción pulp, apareciendo en innumerables historias como la ubicación de bases alienígenas antiguas, escondites nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, fuerzas misteriosas que afectaban la historia de la Tierra, o reservorios de minerales y cristales valiosos desconocidos para la geología terrestre. Una noción particularmente persistente, que más tarde influiría significativamente en la cultura popular, era que el lado lejano podría ser fundamentalmente diferente en composición o apariencia del lado cercano. Algunos especularon que podría ser completamente liso, una superficie como un espejo que reflejaba el cosmos. Otros lo imaginaban como imposiblemente accidentado, con montañas que empequeñecían cualquier cosa en el lado cercano. Otros aún proponían que podría albergar evidencia de actividad volcánica lunar pasada o incluso signos de una atmósfera e hidrosfera anteriores. El misticismo del lado lejano se vio realzado por su absoluta inaccesibilidad a la observación directa. A diferencia de Marte, cuya superficie completa podría eventualmente mapearse a medida que rotaba, o Venus, cuyas nubes al menos podían observarse aunque ocultaran la superficie, el lado lejano de la Luna era categóricamente invisible desde la Tierra. Ninguna cantidad de paciencia o mejora en los telescopios podría revelarlo. Esta limitación fundamental hizo del lado lejano un repositorio perfecto para lo desconocido, lo inquietante, lo otro. La especulación científica, distinta de la ficción pura, permaneció más restringida pero aún fue influenciada por la fascinación cultural general. Algunos astrónomos propusieron que el lado lejano podría tener una densidad de cráteres diferente, lo que podría proporcionar información sobre la historia de impactos en el sistema solar interior. Otros sugirieron que podría tener provincias geológicas diferentes, ofreciendo pistas sobre la formación y evolución de la Luna. Incluso hubo propuestas de que el centro del lado lejano podría albergar una gran cuenca o característica que explicara irregularidades sutiles en la órbita y rotación de la Luna. El pionero alemán de cohetes Hermann Oberth, uno de los padres fundadores de la cohetería y astronáutica, escribió especulativamente sobre la exploración lunar en sus obras de los años 20 y 30. Entendía que fotografiar el lado lejano sería uno de los primeros objetivos principales de cualquier programa espacial, ya que representaba un tipo fundamentalmente nuevo de conocimiento geográfico, la revelación de un territorio que literalmente nunca había sido visto por ojos humanos ni siquiera por instrumentos hechos por humanos. En la Unión Soviética, que finalmente sería la primera en fotografiar el lado lejano, científicos y escritores de ciencia ficción soñaban por igual con la exploración lunar. Las obras de Konstantin Tsiolkovsky, el padre teórico de la cosmonáutica, inspiraron generaciones de ingenieros y cosmonautas soviéticos. Sus escritos técnicos contenían especulaciones cuidadosas sobre qué instrumentación sería necesaria para mapear el hemisferio oculto de la Luna, mientras que sus obras de ciencia ficción imaginaban asentamientos humanos en ambos lados de la Luna. El aislamiento del lado lejano también inspiró reflexión filosófica.
El lado lejano de la Luna se convirtió en una metáfora de lo desconocido en la experiencia humana, para aquellos aspectos de la realidad que permanecen ocultos no por ningún ocultamiento activo, sino simplemente por nuestro punto de vista particular en el cosmos. Nos recordaba que nuestra perspectiva es necesariamente limitada, que siempre hay regiones de la realidad más allá de nuestra percepción inmediata, y que expandir el conocimiento requiere moverse más allá de nuestra posición original. Algunos filósofos y científicos reflexionaron sobre si los habitantes del lado lejano, si existieran, habrían desarrollado una cosmovisión fundamentalmente diferente a la de los humanos basados en la Tierra. Al no haber visto nunca la Tierra en su cielo, ¿habrían entendido su lugar en el cosmos de manera diferente? ¿Habrían desarrollado la astronomía más rápidamente, sin el impedimento del objeto brillante que domina nuestro cielo nocturno? ¿O habrían enfrentado mayores desafíos, careciendo de la inspiración y referencia de navegación que la Tierra proporcionó a las civilizaciones terrestres? El periodo inmediatamente anterior a la obtención de las primeras fotografías del lado lejano, las décadas medias del siglo XX, representó un momento único en la historia humana. Fue un tiempo en el que sabíamos lo suficiente sobre la Luna como para formular preguntas científicas precisas sobre su hemisferio oculto, pero carecíamos de la tecnología para responderlas. Esta brecha entre pregunta y respuesta, entre conocimiento y capacidad, creó una tensión científica y cultural especial. Los astrónomos podían observar perturbaciones sutiles en el movimiento de la Luna y usarlas para deducir ciertos hechos sobre la distribución de masa del lado lejano. Sabían, por ejemplo, que el lado lejano no podía ser dramáticamente diferente en densidad del lado cercano, o afectaría la órbita y rotación de la Luna de maneras detectables. Entendían que debía estar hecho de los mismos tipos generales de roca, sujeto a los mismos procesos geológicos. Pero estas restricciones aún dejaban un enorme espacio para descubrimientos específicos. La llegada de la radioastronomía a mediados del siglo XX ofreció posibilidades tentadoras. Las ondas de radio podrían, en principio, rebotar en el lado lejano y devolver información sobre las características de su superficie. Sin embargo, los desafíos técnicos eran inmensos, y la resolución de tales observaciones sería pobre en comparación con la fotografía óptica. El lado lejano realmente solo se revelaría cuando la humanidad pudiera enviar físicamente cámaras alrededor de la Luna para mirar hacia atrás a lo que siempre había estado oculto. A medida que amaneció la era espacial en 1957 con el lanzamiento del Sputnik, la carrera por ser el primero en fotografiar el lado lejano se convirtió en un objetivo significativo por sí mismo, separado del objetivo más amplio de exploración lunar. Representaba un logro simbólico, la revelación de algo que había sido fundamentalmente incognoscible a lo largo de toda la historia humana hasta ese momento. En cierto sentido, fotografiar el lado lejano expandiría el conocimiento humano de una manera categóricamente única, no viendo algo familiar con mayor detalle, sino viendo algo que genuinamente nunca había sido visto antes. La anticipación creció a lo largo de los últimos años 50 mientras tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos desarrollaban sondas espaciales cada vez más capaces. Cada fracaso de una misión lunar, y hubo muchos, extendía el periodo de incertidumbre. ¿Resultaría el lado lejano radicalmente diferente, validando las especulaciones más exóticas? ¿O sería simplemente más de lo mismo, más cráteres, más María, más del familiar paisaje lunar? En retrospectiva, podemos ver que este periodo de máxima especulación y mínimo conocimiento era inevitable para cualquier misterio que dependiera de la capacidad tecnológica para su resolución. Periodos similares acompañaron las primeras observaciones detalladas de Marte, las primeras imágenes cercanas de Júpiter y Saturno, los primeros mapas de la superficie de Venus bajo sus nubes. En cada caso, hubo una ventana de tiempo en la que la comprensión científica era lo suficientemente sofisticada como para formular preguntas precisas, pero la tecnología aún no era capaz de proporcionar respuestas definitivas. El lado lejano de la Luna, sin embargo, ocupaba un lugar especial en este panteón de misterios debido a su absoluta invisibilidad desde la Tierra. Marte podría estar distante y difícil de observar claramente,
pero al menos podía verse. El lado lejano estaba categóricamente fuera de alcance hasta la llegada del vuelo espacial. Representaba un nuevo tipo de descubrimiento, uno que requería no solo mejores instrumentos sino una capacidad fundamentalmente nueva: la habilidad de colocar esos instrumentos en algún lugar distinto a la superficie de nuestro planeta natal. La mañana del 4 de octubre de 1959 marcó un momento transformador en la comprensión humana del cosmos. En esa fecha, la Estación Interplanetaria Automática Soviética Luna 3 completó con éxito su misión fotográfica, capturando las primeras imágenes jamás obtenidas del lado lejano de la Luna. Después de 4.500 millones de años de existencia, después de cientos de millones de años durante los cuales la vida evolucionó en la Tierra, después de miles de años de civilización humana mirando a la Luna y preguntándose qué yacía más allá del limbo visible, finalmente, la humanidad podía ver. El logro fue la culminación de intensos esfuerzos soviéticos en la exploración espacial que ya habían producido primeros espectaculares. El primer satélite artificial, Sputnik 1, octubre de 1957, la primera criatura viva en órbita, la perra laica a bordo del Sputnik 2, noviembre de 1957. Y la primera nave espacial en alcanzar la superficie de la Luna, Luna 2, septiembre de 1959, solo semanas antes de la misión de Luna 3. El programa espacial soviético, bajo la dirección del legendario pero entonces anónimo diseñador jefe Sergei Pavlovich Korolev, estaba demostrando capacidades que parecían validar la superioridad tecnológica e ideológica que reclamaba el liderazgo soviético. Luna 3 era una nave espacial notable para su época, incorporando numerosas soluciones de ingeniería innovadoras necesarias por la naturaleza sin precedentes de su misión. La sonda pesaba 395 kilogramos, aproximadamente la masa de una motocicleta grande, y tenía una forma algo cilíndrica con una parte superior cónica, su exterior cubierto de antenas y sensores. A diferencia de las misiones Luna anteriores, que eran esencialmente impactos a alta velocidad o aterrizajes duros, Luna 3 fue diseñada para una trayectoria gravitacional específica que la llevaría alrededor de la Luna y de regreso hacia la Tierra, tomando fotografías durante su paso detrás del disco lunar. El perfil de la misión en sí era una obra maestra de mecánica celeste y planificación de misiones. Luna 3 se acercaría a la Luna, pasaría detrás de ella desde la perspectiva de la Tierra, fotografiaría el lado lejano mientras estaba iluminado por el Sol, y luego continuaría en una trayectoria que la llevaría de regreso al alcance de las estaciones terrestres soviéticas para la transmisión de datos. Toda la secuencia requería un cronometraje preciso, ejecución impecable de maniobras y operación automática durante la fase fotográfica crítica cuando la nave espacial estaba fuera de contacto con la Tierra. El sistema de cámaras a bordo de Luna 3 representaba la fotografía espacial de vanguardia para 1959, aunque según estándares modernos parece casi primitivo. Consistía en un sistema de doble lente, una lente con una distancia focal de 200 milímetros para tomas detalladas, otra con 500 milímetros para imágenes de mayor resolución de áreas específicas. El sistema usaba película fotográfica convencional, tiras reales de emulsión sensible a la luz, no imágenes electrónicas, que se desarrollaría automáticamente a bordo de la nave espacial utilizando un sistema de procesamiento químico integrado. Este sistema de procesamiento de película a bordo era en sí mismo una maravilla de ingeniería. En el vacío y el entorno de radiación del espacio, con amplios cambios de temperatura y sin operador humano para hacer ajustes, la nave espacial tenía que desarrollar automáticamente la película usando baños químicos, fijar las imágenes, secar los negativos desarrollados y luego prepararlos para el escaneo electrónico. Todo el proceso estaba coreografiado con temporizadores mecánicos y sensores, un ballet de química automatizada realizado en el vacío entre mundos. Luna 3 se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur el 4 de octubre de 1959, exactamente 2 años después de que el Sputnik 1 abriera la era espacial. El vehículo de lanzamiento, un misil balístico R-7 modificado, funcionó impecablemente, enviando a Luna 3 en su trayectoria translunar.
Mientras la nave espacial se dirigía hacia la Luna, los ingenieros soviéticos monitoreaban sus sistemas, sabiendo que la sesión fotográfica crítica ocurriría cuando la sonda estuviera detrás de la Luna y, por lo tanto, fuera de comunicación directa. El 7 de octubre, Luna 3 pasó a 6.500 kilómetros de la superficie lunar, lo suficientemente cerca para una fotografía detallada, pero lo suficientemente lejos para evitar el riesgo de colisión con montañas o tierras altas inesperadas en el lado lejano desconocido. Mientras la sonda rodeaba el hemisferio oculto, su sistema de orientación, usando sensores ópticos bloqueados en el Sol y la Luna, posicionó automáticamente la nave espacial para la fotografía. Los obturadores hicieron clic, la película avanzó, y por primera vez en la historia, las cámaras capturaron imágenes de una parte de la Luna que ningún ojo humano había visto. La sesión fotográfica duró 40 minutos, durante los cuales Luna 3 capturó 29 imágenes en su tira de película. La nave espacial luego inició el proceso de desarrollo automatizado, convirtiendo las imágenes latentes en negativos permanentes. Una vez completado esto, Luna 3 continuó su trayectoria de regreso hacia la Tierra, eventualmente volviendo al alcance de las estaciones terrestres soviéticas el 18 de octubre. El sistema de transmisión de datos representa otra hazaña notable de la tecnología de finales de los años 50. Los negativos desarrollados y fijados eran escaneados por un sistema similar a la tecnología de televisión temprana, un punto de luz en movimiento atravesando el negativo, con una fotocélula midiendo la cantidad de luz que pasaba a través de cada punto. Esta señal eléctrica analógica se transmitía entonces a la Tierra vía ondas de radio, donde se reconstruía en imágenes. El proceso era lento, el ancho de banda estaba severamente limitado, y las imágenes resultantes eran granuladas y de baja resolución según cualquier estándar, pero eran inconfundiblemente fotografías de un mundo previamente no visto. Cuando los científicos soviéticos examinaron por primera vez las imágenes transmitidas, debieron experimentar una mezcla compleja de triunfo, satisfacción y tal vez un toque de decepción. Triunfo, ciertamente, por la finalización exitosa de una misión extraordinariamente difícil. Satisfacción por la confirmación de predicciones teóricas sobre la naturaleza de la Luna. Pero posiblemente también decepción, porque el lado lejano, al menos en estas primeras imágenes crudas, parecía notablemente similar al lado cercano. Una superficie fuertemente craterizada, golpeada y antigua, sin signos obvios de las características exóticas que algunos habían especulado. Las imágenes cubrían aproximadamente el 70% del lado lejano, mostrando una vista continua desde cerca del limbo oriental a través del centro del hemisferio oculto. La resolución era pobre, las características más pequeñas que decenas de kilómetros eran indistintas, pero el carácter general era claro. El lado lejano era efectivamente lunar. Cráter tras cráter, desde pequeños cuencos apenas visibles en las imágenes hasta grandes características circulares de cientos de kilómetros de diámetro. No había grandes maría obvios como los que dominan el paisaje del lado cercano, un hecho que resultaría científicamente significativo. Los científicos soviéticos comenzaron rápidamente el trabajo de crear el primer mapa del lado lejano, identificando y nombrando características principales. Descubrieron una cuenca particularmente grande, que nombraron Mar de Moscú, Mare Moscoviense, e identificaron un cráter sustancial que nombraron Tsiolkovsky, en honor al padre teórico de la cosmonáutica. Otras características recibieron nombres que conmemoraban a científicos soviéticos, cosmonautas y figuras culturales, Lomonosov, Joliot-Curie, Pasteur y otros. El anuncio público del logro fue recibido con aclamación mundial, y en Occidente, con cierta cantidad de disgusto. La Unión Soviética había anotado otro espectáculo espacial, y el premier Nikita Khrushchev no dudó en proclamar el logro como evidencia de la superioridad del socialismo. Las imágenes se publicaron en periódicos de todo el mundo, reproducidas interminablemente a pesar de su pobre calidad, porque representaban algo genuinamente sin precedentes. Un nuevo continente, en cierto sentido, añadido a la geografía humana. Los científicos en Occidente, a pesar de cualquier complicación política,
reconocieron el logro por lo que era, un hito en la ciencia lunar y planetaria. La Unión Astronómica Internacional, el organismo responsable de la nomenclatura planetaria, reconoció oficialmente la mayoría de los nombres soviéticos para las características en el lado lejano, aunque el políticamente cargado Mar de Moscú más tarde sería degradado de un Mare a una categoría más modesta de Mare, a medida que imágenes de mayor resolución mostraron que era más pequeño y menos prominente de lo inicialmente pensado. La misión Luna 3 tuvo varias consecuencias inesperadas más allá de la revelación inmediata de la apariencia del lado lejano. Primero, demostró que las naves espaciales automatizadas podían realizar operaciones científicas complejas de manera autónoma, sin control humano en tiempo real. Esto fue una prueba de concepto crucial para toda la exploración del espacio profundo futura, donde los retrasos de comunicación hacen imposible el control en tiempo real. La nave espacial tenía que ser lo suficientemente inteligente como para conducir su misión durante el periodo crítico cuando estaba fuera de contacto con la Tierra. Segundo, la misión validó los cálculos teóricos de la gravedad lunar y la planificación de trayectorias. El hecho de que Luna 3 ejecutara con éxito su trayectoria en forma de 8 alrededor de la Luna y de regreso hacia la Tierra demostró que los científicos soviéticos entendían la mecánica orbital lunar con precisión. Este conocimiento resultaría esencial para todas las misiones lunares futuras, tanto robóticas como tripuladas. Tercero, las imágenes en sí, a pesar de sus limitaciones, proporcionaron los primeros datos reales sobre la geología del lado lejano. La aparente escasez de grandes María oscuros fue notada inmediatamente y se convirtió en un tema de investigación científica. ¿Por qué un hemisferio de la Luna sería significativamente diferente del otro en este aspecto? La pregunta impulsaría la investigación durante décadas y finalmente llevaría a importantes insights sobre la historia térmica de la Luna y la mecánica de grandes impactos. Las fotografías también mostraron que el lado lejano parecía tener un terreno algo más alto en promedio que el lado cercano, una observación confirmada y refinada más tarde por misiones subsiguientes. Esta asimetría entre los dos hemisferios, además de la diferencia en la distribución de María, sugería que la evolución geológica de la Luna había sido más compleja que un proceso uniforme simple. Luna 3 continuó transmitiendo datos mientras su órbita la llevaba alrededor de la Tierra, eventualmente perdiéndose el rastreo el 20 de abril de 1960, cuando probablemente reingresó a la atmósfera terrestre y se quemó. La nave espacial había superado con creces su vida útil de diseño, y los datos que devolvió, esas fotografías granuladas y preciosas, habían cumplido su misión más allá de las proyecciones más optimistas de cualquiera. El éxito de la misión inspiró esfuerzos intensificados tanto por la Unión Soviética como por los Estados Unidos para explorar la Luna más a fondo. Los soviéticos continuaron su programa Luna con misiones fotográficas adicionales, cada una obteniendo imágenes de mayor resolución del lado lejano. Los Estados Unidos, estimulados por el dramático compromiso del presidente John F. Kennedy en 1961 de aterrizar a un hombre en la Luna antes del fin de la década, aceleraron su propio programa de exploración lunar. En años subsiguientes, las fotografías pioneras de Luna 3 serían superadas por imágenes mucho mejores de otras misiones. El programa estadounidense Lunar Orbiter, las misiones soviéticas SOND, y eventualmente la fotografía de alta resolución desde los módulos de comando orbitales de Apolo. Pero esas primeras imágenes conservan un lugar especial en la historia de la exploración espacial. Representan una expansión categórica del conocimiento humano, la revelación de algo que había sido absolutamente desconocido durante toda la historia previa de la civilización humana. Mirando esas fotografías granuladas y difíciles de interpretar hoy, sabiendo lo que ahora sabemos de décadas de observación subsiguiente, es fácil subestimar su significado. Muestran, esencialmente, más de lo que ya sabíamos que existía en la Luna: cráteres, tierras altas y un puñado de tierras bajas más oscuras. Pero ese es precisamente el punto. Antes de Luna 3, no lo sabíamos. No podíamos saberlo. Había espacio para especular que el lado lejano podría ser fundamentalmente diferente, tal vez cubierto de hielo,
tal vez albergando una atmósfera remanente, tal vez mostrando evidencia de actividad volcánica reciente. Luna 3 cerró esa puerta a la especulación y abrió otra al entendimiento científico. El lado lejano fue revelado como un lugar de roca y vacío, de impactos antiguos y tiempo congelado, sustancialmente similar al lado cercano en su naturaleza fundamental pero interesante diferente en sus detalles. Esas diferencias, particularmente la escasez de Grandes María, nos dirían finalmente cosas cruciales sobre cómo se formó la Luna, cómo evolucionó y cómo surgió el sistema Tierra-Luna. Los ingenieros y científicos que construyeron y operaron Luna 3 lograron algo que nunca puede repetirse. Fueron los primeros en ver más allá del horizonte de la experiencia humana, los primeros en convertir lo que había sido categóricamente incognoscible en algo conocido. Al hacerlo, demostraron el poder del método científico y la capacidad tecnológica para expandir las fronteras del conocimiento humano hacia territorio que parecía permanentemente fuera de alcance. Las primeras imágenes crudas de Luna 3 despertaron el apetito de la humanidad por vistas más detalladas del lado lejano lunar. Durante la década siguiente, una sucesión de naves espaciales cada vez más sofisticadas orbitaría la Luna, cada misión añadiendo capas de detalle y precisión a nuestra comprensión del hemisferio oculto. La transformación de esas primeras fotografías borrosas a un mapeo comprensivo y de alta resolución representa uno de los grandes logros de la era espacial. El programa soviético Luna continuó con varias misiones fotográficas adicionales exitosas. Luna 8, 11, 12, 13 y 14 entre 1965 y 1968 llevaron cámaras mejoradas y devolvieron imágenes de mayor calidad del lado lejano, aunque ninguna fueron orbitadores lunares primarios diseñados específicamente para mapeo comprensivo. El programa SOND, diseñado para enviar naves espaciales alrededor de la Luna en preparación para misiones tripuladas, también devolvió excelentes fotografías, incluyendo imágenes en color de ambos hemisferios cercano y lejano. Sin embargo, el mapeo sistemático y comprensivo del lado lejano lunar sería finalmente logrado por los Estados Unidos a través del programa Lunar Orbiter, uno de los programas de exploración planetaria más exitosos en la historia del vuelo espacial. 5 misiones Lunar Orbiter volaron entre agosto de 1966 y agosto de 1967, y colectivamente fotografiaron el 99% de la superficie de la Luna con resolución y cobertura sin precedentes. Las naves espaciales Lunar Orbiter fueron diseñadas con un propósito dual específico. Primero, identificar sitios de aterrizaje seguros para las próximas misiones Apolo, y segundo, avanzar en la comprensión científica de la geología y el campo gravitacional de la Luna. Cada nave espacial llevaba un sofisticado sistema fotográfico basado en tecnología desarrollada para satélites de reconocimiento. De hecho, el sistema de cámaras Lunar Orbiter derivaba directamente de cámaras diseñadas para fotografiar instalaciones militares en la Tierra desde órbita. El corazón de cada Lunar Orbiter era su subsistema fotográfico, que representaba una sofisticación de ingeniería notable. A diferencia del sistema relativamente simple de Luna 3, la cámara Lunar Orbiter usaba un bucle continuo de película que se fotografiaba, desarrollaba, escaneaba y transmitía a la Tierra en un ciclo automatizado. El sistema podía proporcionar resolución tan fina como 1 metro bajo condiciones óptimas, lo suficientemente buena como para ver rocas individuales en la superficie lunar. El sistema de película usaba una técnica inteligente llamada compensación de velocidad sobre altura. Mientras la nave espacial volaba sobre la superficie lunar, el sistema óptico de la cámara se movía ligeramente durante cada exposición para compensar el movimiento de la nave espacial, previniendo el desenfoque a pesar de la falta de atmósfera para frenar la nave o estabilizar su movimiento. Esto permitía exposiciones largas que capturaban detalles débiles incluso en áreas sombreadas, revelando la estructura tridimensional del paisaje a través de patrones sutiles de sombras. Cada fotografía se desarrollaba a bordo usando un procesador de película similar, pero más sofisticado que el sistema usado en Luna 3. Los negativos desarrollados se escaneaban entonces con un punto de luz en movimiento,
y la intensidad variable de la luz que pasaba a través del negativo se convertía en una señal eléctrica y se transmitía a la Tierra. Las estaciones terrestres reconstruían estas señales en imágenes, con cada fotografía de resolución completa requiriendo aproximadamente 45 minutos para transmitirse, un proceso dolorosamente lento según estándares modernos, pero notable para la tecnología de los años 60. Lunar Orbiter 1, lanzado en agosto de 1966, demostró con éxito el sistema fotografiando posibles sitios de aterrizaje de Apolo en las regiones ecuatoriales del lado cercano. Pero también volvió su cámara hacia el lado lejano, capturando imágenes de resolución media que superaban con creces cualquier cosa obtenida previamente. Lunar Orbiter 2, lanzado en noviembre de 1966, continuó el trabajo, añadiendo más cobertura e imágenes de mayor resolución. Lunar Orbiter 3, lanzado en febrero de 1967, proporcionó la primera cobertura fotográfica comprensiva del lado lejano con resolución suficiente para revelar su verdadera naturaleza. Por primera vez, los científicos podían ver características de solo unos pocos kilómetros de diámetro, podían trazar las paredes de cráteres, podían identificar diferentes tipos de terreno y podían comenzar a construir un verdadero mapa geológico. El lado lejano emergió de la oscuridad a la claridad, revelándose como una superficie antigua profundamente marcada y fuertemente craterizada. Tal vez el descubrimiento más importante de estas primeras misiones de imágenes comprehensivas fue la confirmación y cuantificación de la diferencia fundamental del lado lejano con el lado cercano, la notable escasez de grandes María oscuros y suaves. El lado cercano de la Luna está dominado por estas características: el mar de la tranquilidad, el mar de las lluvias, el océano de las tormentas, que constituyen aproximadamente el 31% de la superficie del lado cercano. Son los parches oscuros visibles a simple vista desde la Tierra, creando el patrón familiar que diferentes culturas han interpretado como un rostro, un conejo u otras figuras. El lado lejano, en contraste marcado, tiene solo aproximadamente el 2% de su superficie cubierta por María. Las características que existen, Mare Moscoviense, Mare Ingenii y algunos otros, son pequeños según estándares del lado cercano. El resto del lado lejano es terreno de tierras altas antiguo y fuertemente craterizado, más claro en color y mucho más densamente lleno de cráteres de impacto de todos los tamaños. Esta asimetría no era meramente estética, indicaba algo profundo sobre la historia térmica y geológica de la Luna. Lunar Orbiter 4, lanzado en mayo de 1967, estaba dedicado al mapeo fotográfico de alta resolución, capturando imágenes detalladas de toda la Luna incluyendo cobertura comprensiva del lado lejano. Esta misión produjo el atlas fotográfico más completo de la superficie lunar creado antes de la era Apolo, con suficiente detalle para apoyar no solo la selección de sitios de aterrizaje sino también la interpretación geológica seria. Lunar Orbiter 5, la misión final de la serie lanzada en agosto de 1967, se centró en áreas de interés científico y realizó experimentos adicionales de mapeo gravitacional. Para la conclusión del programa, virtualmente toda la superficie lunar había sido fotografiada en resolución media, con áreas seleccionadas CIMIC en muy alta resolución. El lado lejano ya no era un misterio, sino un territorio mapeado y documentado listo para investigación científica. La contribución del programa Lunar Orbiter a la ciencia lunar no puede exagerarse. Las fotografías revelaron no solo el carácter general del lado lejano, sino su geografía específica. Los científicos ahora podían identificar provincias geológicas distintas, trazar las relaciones entre diferentes poblaciones de cráteres y comenzar a construir teorías sobre la secuencia de eventos que habían moldeado la superficie lunar a lo largo de miles de millones de años. Uno de los descubrimientos más dramáticos fue la enorme cuenca del Polo Suraitken, reconocida por primera vez en fotografías de Lunar Orbiter pero no plenamente apreciada hasta que misiones posteriores proporcionaron mejor resolución y técnicas de análisis más sofisticadas. Esta característica, que exploraremos en detalle más adelante, es la cuenca de impacto confirmada más grande en todo el sistema solar, una cicatriz de una colisión tan inmensa que casi destrozó la Luna.
El programa Apolo, que aterrizó con éxito a 12 hombres en la Luna entre 1969 y 1972, añadió otra capa de observación a los estudios del lado lejano, aunque todos los sitios de aterrizaje estaban en el lado cercano. Esto era una necesidad práctica. Las misiones Apolo requerían comunicación de radio constante entre los astronautas y el control de misión, lo que significaba permanecer en el hemisferio visible desde la Tierra. Sin embargo, durante el tránsito de cada misión Apolo hacia y desde la Luna, y durante las operaciones orbitales, las cámaras del módulo de comando fotografiaron extensamente ambos hemisferios. Las cámaras de Apolo eran superiores a las llevadas por los Lunar Orbiter, y la capacidad de los astronautas para seleccionar objetivos y adaptarse a las circunstancias proporcionaba flexibilidad que las misiones robóticas carecían. El resultado fueron miles de fotografías de alta calidad del lado lejano, muchas en color, mostrando el paisaje con detalle vívido. La misión Apolo 8 en diciembre de 1968, el primer viaje humano a la órbita lunar, proporcionó las primeras observaciones humanas del lado lejano. Mientras la nave espacial rodeaba la Luna y los 3 astronautas, Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders, vieron el lado lejano directamente por primera vez, su reacción capturó tanto la maravilla como la extrañeza del paisaje. El lado lejano apareció dramáticamente más craterizado, más antiguo, más completamente golpeado que incluso las regiones más fuertemente craterizadas del lado cercano. Anders lo describió como una playa sucia, todo en grises y blancos, sin los maría oscuros contrastantes que hacen que la geografía del lado cercano sea visualmente distintiva. Lovell notó la notable uniformidad del lado lejano, cráter tras cráter, con poco para distinguir una región de otra excepto el tamaño y el estado de preservación. Esta monotonía era en sí misma informativa científicamente. Sugería que la superficie del lado lejano databa principalmente del período temprano de bombardeo pesado de la Luna, antes de las erupciones volcánicas que llenaron las cuencas del lado cercano con lava oscura. Misiones Apolo subsiguientes continuaron la documentación fotográfica. Apolo 15, 16 y 17, las llamadas misiones J, con capacidades científicas extendidas, llevaron cámaras sofisticadas y existencias de película elegidas específicamente para mapeo geológico. El piloto del módulo de comando en cada una de estas misiones realizó extensos relevamientos fotográficos mientras orbitaba solo mientras los otros 2 miembros de la tripulación trabajaban en la superficie. Al borde de Apolo 15, Ken Mattingly de Apolo 16 y Ron Evans de Apolo 17 pasaron cada uno días fotografiando el lado lejano con detalle meticuloso, creando pares estéreo de imágenes que permitirían a los científicos en la Tierra construir mapas topográficos tridimensionales. Estas fotografías permanecen como recursos científicos valiosos hasta el día de hoy, ya que la película de gran formato capturó detalles que incluso los sistemas digitales modernos tendrían dificultad para igualar. Las misiones Apolo también llevaron instrumentos para medir el campo gravitacional, el campo magnético y el entorno de radiación de la Luna. Estas mediciones, realizadas durante pases sobre el lado lejano, revelaron una complejidad inesperada. El campo gravitacional, en particular, mostró variaciones significativas asociadas con las grandes cuencas de impacto. Estas anomalías gravitacionales, llamadas MASCONs, abreviatura de concentraciones de masa, indicaban que material denso yacía bajo la superficie en estas ubicaciones, proporcionando pistas sobre la estructura interna de la Luna y los efectos de grandes impactos. Para cuando el programa Apolo concluyó en 1972, el lado lejano de la Luna había sido transformado de un territorio desconocido en un paisaje bien mapeado. Los científicos poseían miles de fotografías de alta calidad mostrando características hasta resolución a escala de metros en algunas áreas, mapas topográficos revelando la estructura tridimensional de la superficie, y mediciones geofísicas proporcionando insights sobre la estructura y composición subsuperficial. Esta riqueza de datos apoyó décadas de investigación científica. Los geólogos mapearon diferentes poblaciones de cráteres, identificando regiones de diferente edad e historia. Trazaron rayos de material eyectado de grandes impactos,
mostrando cómo eventos individuales habían distribuido roca a través de cientos o miles de kilómetros. Identificaron lo que parecían ser características volcánicas antiguas, aunque mucho menos comunes que en el lado cercano. Comenzaron a entender que el lado lejano preservaba un registro más completo de la historia temprana de la Luna precisamente porque no había sido resuperficializado por actividad volcánica posterior. Los esfuerzos de mapeo también revelaron la elevación generalmente más alta del lado lejano en comparación con el lado cercano. En promedio, el lado lejano se sitúa aproximadamente 1,9 kilómetros más alto que el lado cercano. Esta diferencia es útil en términos relativos, dada el diámetro de 3.474 kilómetros de la Luna, pero es consistente y significativa. Combinada con la corteza más gruesa en el lado lejano, revelada más tarde por estudios sísmicos y gravitacionales, esta diferencia de elevación proporcionó restricciones importantes en modelos de la formación y evolución térmica de la Luna. Tal vez lo más importante, el mapeo comprensivo mostró que mientras el lado lejano es diferente del lado cercano en formas importantes, no es alienígena. Es reconociblemente la misma Luna, hecha de los mismos materiales, moldeada por los mismos tipos de procesos, solo en diferentes momentos y con diferentes intensidades. El lado lejano se convirtió, a través de estos esfuerzos de mapeo, no en un mundo misterioso separado, sino en una parte integral de nuestra comprensión de la Luna como un cuerpo tridimensional completo con una historia geológica coherente, aunque compleja. Las fotografías de las misiones Lunar Orbiter y Apolo democratizaron el acceso al lado lejano de una manera que habría parecido ciencia ficción solo décadas antes. Las imágenes se publicaron en atlas y artículos científicos, se reprodujeron en libros de texto y revistas de ciencia popular, y eventualmente, con la llegada de Internet, se hicieron disponibles gratuitamente para cualquiera con una computadora. El lado lejano podía explorarse virtualmente por niños escolares y astrónomos aficionados tan fácilmente como por científicos profesionales. Este mapeo comprensivo preparó el escenario para toda la exploración lunar futura. Cuando misiones posteriores, de países incluyendo Japón, China, India y los Estados Unidos, regresaron a la órbita lunar, construyeron sobre la base establecida por estos esfuerzos de mapeo pioneros. Cada nueva misión añadió tipos específicos de datos, mapas de composición espectroscópica, topografía de alta resolución de altímetros láser, mediciones detalladas del campo gravitacional, mapas del campo magnético y, eventualmente, exploración directa de la superficie por rovers y aterrizadores. La transformación de misterio a territorio mapeado tomó menos de 2 décadas, desde las primeras fotografías crudas de Luna 3 en 1959 hasta el final del programa Apolo en 1972. Esto representa una de las expansiones más rápidas de conocimiento geográfico en la historia humana, un hemisferio completo de un mundo, completamente desconocido al inicio del periodo, documentado exhaustivamente al final. Es un testimonio de lo que un esfuerzo científico enfocado, apoyado por recursos adecuados e impulsado por curiosidad y competencia, puede lograr. Mira una fotografía detallada del lado lejano lunar durante cualquier tiempo, y una impresión domina sobre todas las demás. Esta es una superficie que ha sido golpeada implacable, sistemática, casi obsesivamente. Cráteres se superponen a cráteres que se superponen a aún más cráteres, creando un palimpsesto de destrucción escrito en roca y congelado durante miles de millones de años. Para entender qué yace en el lado lejano de la Luna, primero debemos entender esta característica fundamental. Es una de las superficies más fuertemente craterizadas en el sistema solar interior, un museo de violencia cósmica que ha sido preservado con detalle extraordinario. Los cráteres, por supuesto, existen en el lado cercano también. Cualquiera que mire la Luna a través de incluso un telescopio modesto puede ver miles de ellos. Pero el lado lejano lleva el craterizado a un extremo casi abrumador. Los conteos de cráteres en regiones de tierras altas del lado lejano muestran que la superficie está saturada, lo que significa que nuevos impactos son tan propensos a destruir cráteres antiguos como a crear nuevos en áreas previamente no impactadas.
Esta es la condición de una superficie que ha estado expuesta al bombardeo durante miles de millones de años sin ningún proceso significativo de resuperficialización para borrar el daño acumulado. Para entender lo que estamos viendo, primero debemos entender cómo se forman los cráteres de impacto, un proceso que involucra física tan extrema que parece pertenecer más al reino de las armas nucleares que a la experiencia cotidiana. Cuando un meteoroide, asteroide o fragmento de cometa golpea la Luna a velocidades cósmicas típicas, 10 a 70 km por segundo, la energía cinética del impacto excede la energía química contenida en una masa equivalente de TNT por factores de 10 a 100 o más. Por un momento en el punto de impacto, las presiones alcanzan millones de atmósferas, las temperaturas se elevan a decenas de miles de grados, y la roca se comporta más como fluido que como sólido. El proyectil, independientemente de si está hecho de piedra, metal o hielo, se vaporiza casi instantáneamente. El sitio de impacto explota en todas direcciones, excavando un cráter muchas veces más grande que el impacto mismo. El tamaño del cráter resultante depende de la masa, velocidad y ángulo de aproximación del impacto, pero como regla aproximada, el cráter será aproximadamente de 10 a 20 veces el diámetro del proyectil. Un asteroide de 1 kilómetro golpeando a 20 kilómetros por segundo excavará un cráter de 10 a 20 kilómetros de diámetro y varios kilómetros de profundidad. El proceso de excavación es violento y complejo. El material inmediatamente debajo del punto de impacto se aplasta, funde o vaporiza. Las ondas de choque se propagan a través de la corteza lunar, fracturando roca y desencadenando flujos de material que pueden viajar cientos de kilómetros. Para impactos grandes, el cráter inicial, llamado cráter transitorio, puede ser significativamente más profundo y en forma de cuenco que la forma final. El piso del cráter rebota hacia arriba como una salpicadura congelada en el tiempo, y las paredes se derrumban hacia adentro, creando la estructura final más superficial que observamos. Los impactos más grandes crean características llamadas cuencas en lugar de cráteres simples. Estas estructuras enormes, decenas a miles de kilómetros de diámetro, involucran energías tan inmensas que remodelan la corteza lunar a través de hemisferios enteros. El impacto que creó la cuenca del polo Suraitken, que discutiremos en detalle más adelante, excavó material de profundidades de decenas de kilómetros, perforó completamente la corteza lunar en algunos lugares y distribuyó escombros a través de miles de kilómetros. El material excavado del cráter se lanza hacia afuera en todas direcciones, creando rayos, mantos de eyección y cráteres secundarios donde grandes trozos aterrizan con suficiente fuerza para crear sus propios impactos. Alrededor de cráteres frescos en la Luna, estos rayos de material de color más claro pueden extenderse distancias mayores que el diámetro del cráter, creando los patrones característicos rayados visibles en fotografías lunares. Con el tiempo, estos rayos se oscurecen y desvanecen a medida que el bombardeo de micrometeoritos mezcla gradualmente el material brillante y fresco con el regolito más antiguo y weathering espacial. El intenso craterizado del lado lejano nos dice varias cosas importantes sobre la historia lunar y sobre el sistema solar temprano en general. Primero y más obviamente, nos dice que la Luna ha estado expuesta al bombardeo de impactos a lo largo de su historia. En la juventud del sistema solar, hace aproximadamente 4.000 millones de años, un periodo conocido como el bombardeo pesado tardío sometió al sistema solar interior a un pico intenso en las tasas de impacto. Las causas de este periodo de bombardeo permanecen debatidas. Puede haber sido desencadenado por la migración de los planetas gigantes a sus órbitas actuales, lo que habría perturbado el cinturón de asteroides y el sistema solar exterior, enviando una barrera de proyectiles hacia el Sol. Durante esta era, los impactos ocurrieron a tasas cientos o miles de veces mayores que hoy. La Luna, la Tierra, Marte, Mercurio y Venus sostuvieron un castigo tremendo. En la Tierra, este registro ha sido borrado por la tectónica de placas, la erosión y miles de millones de años de actividad geológica. En Marte, el resuperficialización parcial y el weathering atmosférico han modificado el registro. Pero en la Luna, y particularmente en las tierras altas antiguas del lado lejano,
el registro de bombardeo ha sido preservado con fidelidad notable. Al estudiar cuidadosamente las poblaciones de cráteres, contando cráteres de diferentes tamaños, midiendo sus profundidades y estados de preservación, y analizando las relaciones entre características superpuestas, los científicos planetarios pueden reconstruir la historia de impactos y usar esto para datar diferentes regiones de la superficie lunar. Esta técnica, llamada cronología por conteo de cráteres, se ha convertido en una de las herramientas principales para determinar la edad de superficies a lo largo del sistema solar. El principio es sencillo: las superficies más antiguas acumulan más cráteres, por lo que contar la densidad de cráteres proporciona una medida de la edad de la superficie. Al calibrar esta técnica usando fechas radiométricas de rocas lunares devueltas por las misiones Apolo, rocas cuyas edades absolutas pueden determinarse midiendo la desintegración de isótopos radiactivos, los científicos han construido una cronología de craterizado que puede aplicarse a cualquier cuerpo rocoso en el sistema solar interior. Esta técnica revela que las tierras altas del lado lejano están entre las superficies más antiguas accesibles a observación directa en cualquier lugar del sistema solar, con edades que datan de 4,4 a 4,5 mil millones de años, esencialmente tan antiguas como la Luna misma. Estas superficies se formaron poco después de que el océano de magma de la Luna se solidificara, creando la corteza lunar primaria, y han permanecido esencialmente sin cambios excepto por el registro acumulado de impactos desde entonces. La preservación de esta superficie antigua en el lado lejano, contrastada con su obliteración parcial en el lado cercano por maría volcánicos, crea una de las asimetrías más distintivas de la Luna. ¿Por qué la actividad volcánica perdonó en gran medida al lado lejano mientras transformaba vastas áreas del lado cercano? Esta pregunta corta al corazón de comprender la evolución térmica y geológica de la Luna. La respuesta involucra varios factores interconectados. Primero, la corteza del lado lejano es significativamente más gruesa que la del lado cercano, aproximadamente 50 a 60 kilómetros en promedio en el lado lejano comparado con 30 a 40 kilómetros en el lado cercano. Esta corteza más gruesa actúa como mejor aislamiento, previniendo que el calor del interior lunar escape eficientemente. Paradójicamente, mientras la corteza más delgada del lado cercano debería haber mantenido el interior más caliente, también proporcionó caminos más fáciles para que el magma volcánico alcanzara la superficie. Segundo, grandes impactos en el lado cercano crearon cuencas cuyos pisos yacían lo suficientemente profundos como para tocar o cerca del manto lunar, haciendo más fácil para erupciones volcánicas posteriores llenar estas cuencas. Los impactos fracturaron extensamente la corteza, creando zonas de debilidad que la presión volcánica podía explotar. El lado lejano, aunque fuertemente craterizado, carece de la misma concentración de cuencas muy grandes en el rango de tamaño que habría facilitado un volcanismo extenso posterior. Tercero, puede haber habido una asimetría térmica genuina en la Luna temprana, con el lado cercano siendo ligeramente más caliente que el lado lejano. Esto podría haber resultado de la distribución de elementos radiactivos productores de calor, uranio, torio y potasio, que pueden haberse concentrado más en el lado cercano a través de mecanismos aún debatidos relacionados con la formación de la Luna o la diferenciación temprana del océano de magma. CREP, un tipo de roca rica en estos elementos, el acrónimo significa K, el símbolo químico del potasio, elementos de tierras raras y P, fósforo, se encuentra predominantemente en regiones del lado cercano y puede haber actuado como una fuente de calor promoviendo un volcanismo prolongado. El resultado de todos estos factores es que mientras las grandes cuencas del lado cercano se llenaron con lava entre aproximadamente 3,9 y 3,1 mil millones de años atrás, creando los suaves y oscuros maría que dominan su apariencia, la superficie del lado lejano permaneció en gran medida como estaba, un registro antiguo, fuertemente craterizado y congelado de los primeros 1.000 millones de años de la Luna. Mirando las tierras altas craterizadas del lado lejano, no estamos viendo destrucción aleatoria sino una historia en capas que puede leerse como un texto complejo si aprendemos el lenguaje. Cráteres grandes y degradados con paredes suavizadas y pisos parcialmente llenos son los más antiguos,
datando del periodo más temprano de la Luna. Cráteres más frescos con paredes afiladas, rayos brillantes y mantos de eyección bien definidos son más jóvenes, tal vez solo millones o incluso miles de años. Las relaciones entre cráteres superpuestos nos dicen sobre la secuencia de impactos, cuál vino primero, cuál después. Algunos de los cráteres del lado lejano son enormes, impresionantes incluso según estándares del sistema solar. El cráter Tsiolkovsky, una de las características identificadas en las primeras fotografías de Luna 3, abarca 185 kilómetros y es notable por tener un piso oscuro, uno de los pocos lugares en el lado lejano donde el material volcánico aparentemente logró alcanzar la superficie después de la formación del cráter. El contraste entre su piso oscuro y paredes brillantes lo hace una de las características más visualmente distintivas en el lado lejano, inmediatamente reconocible en fotografías. El cráter Korolev, nombrado en honor a Sergei Korolev, el arquitecto del programa espacial soviético, mide 437 kilómetros de diámetro, lo suficientemente grande como para que su interior contenga múltiples anillos de montañas, testimonio del rebote colosal que ocurrió cuando la corteza lunar saltó de nuevo después de ser comprimida por el impacto. El cráter Jackson, en el limbo del lado lejano, abarca 71 kilómetros y muestra paredes aterrazadas bellamente preservadas, demostrando el derrumbe que ocurre cuando las paredes de cráteres recién excavados colapsan bajo su propio peso. Muchos cráteres del lado lejano llevan nombres de científicos, exploradores y figuras culturales de todo el mundo. El cráter Pasteur honra al microbiólogo francés, el cráter Joliot-Curie honra a los físicos franceses, el cráter Lomonosov honra al polímata ruso. Esta tradición de nombres internacionales refleja tanto el logro humano universal que representa la exploración lunar como el rol de la Unión Astronómica Internacional en asignar nombres oficiales a características en cuerpos celestes. La naturaleza superpuesta de los cráteres del lado lejano crea paisajes que parecen casi surrealistas según estándares terrestres. Imagina estar en el borde de un cráter, mirando a través de un piso salpicado de docenas de cráteres más pequeños, hacia paredes distantes que están ellas mismas interrumpidas por impactos, con el horizonte definido por el borde de otra cuenca más grande que rodea todo el complejo como un marco dentro de un marco. Esta es la realidad de la topografía del lado lejano, cráteres dentro de cráteres dentro de cráteres, una iteración interminable de formas circulares en cada escala desde metros a cientos de kilómetros. Este craterizado intenso tiene otros efectos más allá de las consecuencias topográficas obvias. Cada impacto excava material fresco de profundidad, revolviendo el regolito y trayendo rocas de metros o kilómetros bajo la superficie. Cada impacto también crea calor, fundiendo roca y a veces creando vidrio. El efecto acumulativo de miles de millones de años de este bombardeo es una capa superficial, el regolito, que está completamente mezclada, fragmentada y procesada. El regolito lunar no es suelo en el sentido terrestre. No contiene materia orgánica, organismos vivos, ni agua excepto en cantidades traza en algunos cráteres permanentemente sombreados. En cambio, es una mezcla de fragmentos de roca, granos minerales, perlas de vidrio y aglutinados, partículas fusionadas por impactos de micrometeoritos. Este material varía desde polvo más fino que la harina hasta bloques más grandes que casas. Todo producto de miles de millones de años de impactos grandes y pequeños. El regolito del lado lejano es más grueso en promedio que el del lado cercano, particularmente en las tierras altas antiguas. Las mediciones sugieren profundidades de 10 a 15 metros típicas, con algunas ubicaciones mostrando acumulaciones incluso más profundas. Esta capa de regolito grueso tiene implicaciones importantes para la exploración y utilización de recursos futura. Potencialmente alberga recursos valiosos, pero también presenta desafíos para perforación, excavación y construcción. Estudiar los cráteres del lado lejano también informa nuestra comprensión de los procesos de impacto a lo largo del sistema solar. La física del craterizado es universal. Los mismos procesos que crearon cráteres lunares también crearon las enormes cuencas de impacto en Marte,
los cráteres congelados en Mercurio y las antiguas cicatrices en la Tierra que en su mayoría han sido borradas por actividad geológica. Al entender el craterizado lunar en detalle, ganamos insights aplicables a superficies planetarias en todas partes. La preservación del registro de craterizado del lado lejano lo hace un laboratorio natural invaluable. Los científicos pueden probar teorías sobre mecánicas de impacto, formación de cráteres y procesos de modificación usando la riqueza de ejemplos preservados allí. Pueden calibrar modelos computacionales de dinámicas de impacto contra resultados del mundo real preservados con detalle exquisito. Pueden estudiar cómo cráteres de diferentes tamaños y edades se degradan con el tiempo, informando nuestra comprensión del weathering espacial y el desarrollo de regolito. Este paisaje antiguo y golpeado representa miles de millones de años de historia cósmica congelada en piedra. Cada cráter es un momento de violencia capturado y preservado, un testimonio de la naturaleza dinámica y a menudo violenta del sistema solar. El lado lejano de la Luna no está meramente craterizado, es un vasto archivo de impactos, una biblioteca de colisiones, un museo donde cada exhibición es una catástrofe congelada esperando contar su historia a cualquiera lo suficientemente paciente como para aprender el lenguaje escrito en círculos de piedra y sombras. Si el lado lejano de la Luna es un museo de violencia cósmica, entonces la cuenca del Polo Sur Aitken es su exhibición central, una característica tan inmensa, tan antigua y tan científicamente importante que demanda consideración separada. Extendida a través de 2.500 kilómetros del hemisferio sur lunar y extendiéndose desde el Polo Sur hasta el cráter Aitken en el lado lejano, esta enorme depresión es la cuenca de impacto confirmada más grande en la Luna y una de las más grandes, antiguas y mejor preservadas estructuras de impacto en todo el sistema solar. Para captar la escala de la cuenca del Polo Sur Aitken, considera que su diámetro es aproximadamente equivalente a la distancia de Nueva York a Los Ángeles. Si pudieras pararte en su centro, el borde estaría más allá del horizonte en todas direcciones, perdido en la distancia de la superficie curva de la Luna. La cuenca es tan grande que la curvatura de la Luna misma se convierte en un factor en su geometría. No es solo un cráter sino un remodelado de un hemisferio entero. El impacto que creó este coloso debe haber sido uno de los eventos más cataclísmicos en la historia de la Luna, y por extensión, una de las colisiones más significativas en el sistema solar interior durante las etapas tardías de la formación planetaria. Basado en las dimensiones de la cuenca y la física de impactos hiperveloces, los científicos estiman que el impacto probablemente tenía 150 a 200 kilómetros de diámetro, un objeto comparable en tamaño a muchos asteroides que aún existen en el sistema solar hoy, o aproximadamente del tamaño del planeta enano Ceres. Este proyectil masivo golpeó la Luna a una velocidad probablemente superior a 15 kilómetros por segundo, posiblemente mucho más rápida. La energía cinética liberada en esta colisión fue asombrosa, equivalente a miles de millones de veces la energía de la mayor arma nuclear detonada, comparable al impacto de Chicxulub que ayudó a terminar la era de los dinosaurios en la Tierra, pero enfocada en un cuerpo con solo el 1,2% del área superficial de la Tierra. La explosión habría sido visible desde la Tierra si la Tierra existiera en una forma capaz de albergar observadores, un destello de furia incandescente mientras un hemisferio entero se transformaba en segundos. Las mecánicas de un impacto tan titánico desafían nuestra intuición. La colisión no simplemente cavó un agujero en la Luna, creó ondas de choque que se propagaron a través de todo el cuerpo, convirtiendo temporalmente roca sólida en algo que se comportaba más como un fluido. La excavación inicial penetró profundamente en la corteza lunar y posiblemente en el manto mismo. Los modelos sugieren que el impacto puede haber perforado completamente la corteza en el centro de la cuenca, exponiendo o al menos excavando material del manto y trayéndolo a la superficie donde podría observarse y estudiarse miles de millones de años después. La datación de la cuenca del Polo Sur Aitken es desafiante porque no se han devuelto muestras directamente de su interior. Todas las rocas traídas por las misiones Apolo vinieron de ubicaciones del lado cercano, y ninguna misión ha muestreado a un terreno del lado lejano. Sin embargo,
Al analizar las poblaciones de cráteres superpuestas en la cuenca y comparándolas con la cronología de craterizado calibrada de muestras Apolo, los científicos han estimado que la cuenca del Polo Sur Aitken se formó aproximadamente hace 4,2 a 4,3 mil millones de años, durante o poco después del bombardeo pesado tardío. Esto la hace no solo grande sino también antigua, una de las estructuras de